Unidad 1. La Edad Media del módulo 3. El Imperio Bizantino, con su poder, riqueza y cultura, se mantuvo por cerca de 100 años. En cambio, en Europa del Oeste lucharon por un periodo de cambio que comenzó con la caída del Imperio Romano y continuó hasta los principios del siglo XV. Este periodo es llamado Edad Media o periodo medieval. En esta unidad vamos a ver el tema 1, arte cristiano y bizantino, y el tema 2, arte románico y gótico. La religión cristiana no fue autorizada por el Imperio Romano, lo cual dio como resultado la persecución de sus seguidores por muchos años. El proceso de cómo se fue integrando el arte en la religión, primero que nada, es que finalmente en 313 después de Cristo, el cristianismo fue legalizado por el emperador Constantino cuando firmó el Edicto de Milán. Sin embargo, pinturas con mensajes ocultos fueron elaboradas muchos años antes. Muchas de las primeras pinturas cristianas fueron hechas sobre muros de piedra en angostos pasadizos subterráneos. Después los cristianos fueron perseguidos por los emperadores romanos, los cuales cavaron catacumbas o pasadizos subterráneos para tener lugares donde realizar sus servicios religiosos y enterrar a sus muertos. Pasó el tiempo, las catacumbas crecieron y se convirtieron en grandes laberintos de túneles. El arte cristiano temprano. Las creencias de los cristianos los separaron de los que creían en la religión romana. Los cristianos creían que Cristo era el Salvador de todas las personas. Ellos esperaban encontrarlo en el paraíso después de la muerte, como un premio por seguir sus enseñanzas. Los cristianos veían la vida en la tierra como una preparación para el más allá, y esto lo reflejaban en la producción de sus obras de arte. El arte cristiano era para ilustrar el poder y la gloria de Cristo. El simbolismo en el cristiano temprano. Los símbolos representaban el significado de las creencias religiosas cristianas. El interés principal del artista era ilustrar la historia cristiana de tal forma que el público la pueda leer fácilmente y meditar sobre su significado. Un ejemplo es el pastor en el centro del círculo que representa a Cristo. Las ovejas alrededor de él simbolizan a sus fieles seguidores. Los cristianos creían que Cristo, también llamado el buen pastor, estaba dispuesto a sacrificar su vida por ellos, su rebaño. La oveja sobre los hombros de Cristo simboliza a las personas que necesitan más ayuda para llegar a la salvación. Los brazos de la cruz terminan en medio círculos en los cuales la historia de Jonás y la ballena están ilustradas. Esta historia muestra el poder de Dios que protege a los fieles en peligro. Y por último, figuras de pie con los brazos levantados en oración representan a todos los miembros de la iglesia pidiendo por la ayuda y misericordia de Dios. El cristianismo se expandió rápidamente a lo largo de todo el Imperio Romano, y el emperador Constantino finalmente dio libertad para que los cristianos practicaran su fe abiertamente. Debido a esto, un nuevo tipo de edificio fue necesario para acoger a la gran cantidad de seguidores. Los constructores cristianos seleccionaron la Basílica Romana como su modelo a construir. Las características que los constructores cristianos determinaron como su modelo a construir fueron el contraste, las columnas, los pasillos, la entrada principal y los mosaicos. En el contraste con el exterior simple y plano, el interior fue diseñado para tener un efecto dramático. Las columnas, igual que las basílicas romanas, filas de columnas dividían el espacio en un corredor principal o nave. Los pasillos son más angostos a los lados. La entrada principal se encontraba al principio de la nave y al final se encontraba un ábside sencillo. Los mosaicos eran decoraciones hechas con pequeños pedazos de vidrio y piedra incrustados sobre cemento. A los artistas cristianos les gustaban porque podían ser apreciados desde lejos como misteriosas luces brillantes e intermitentes. El arte bizantino. Para entender el arte bizantino es necesario saber que después de que la capital del este se estableciera en Constantinopla, en el año 330 después de Cristo, el Imperio Romano funcionó como dos secciones separadas. Cada sección tenía su emperador. La sección este, el emperador del este era mucho más poderoso. Y en el oeste, la iglesia gobernada por los papas creció en poder, y más tarde esta sección fue atacada repetidamente hasta caer en el siglo XV, lo que marcó el fin de la era clásica. Se le llamó Imperio Bizantino porque la parte este del Imperio Romano se mantuvo unificada y fuerte, y ahora se le llamó Imperio Bizantino. Constantinopla pronto se sobrepasó y superó a Roma en riqueza y tamaño. Se convirtió en la ciudad más grande en el mundo medieval y fue un gran centro cultural con edificios públicos y tesoros artísticos. Influencias romanas, griegas y orientales se fusionaron para producir un arte rico y brillante. Los arquitectos de oeste favorecieron la planta romana de la basílica, mientras que los del este prefirieron la planta central, que es un tipo de edificio donde todo gira alrededor del centro del mismo, es decir, el elemento más importante está al centro y los elementos secundarios lo rodean.
Una de las edificaciones más grandiosas del Imperio Bizantino está basada en la planta central de Santa Sofía, la cual fue construida en el siglo VI después de Cristo por el emperador Justiniano, quien contrató a 2 expertos griegos matemáticos para su diseño. El arte románico y gótico. En la época medieval, las personas se concentraban en la preparación para la vida eterna después de la muerte. La Edad Media está dividida en 3 periodos: medieval temprano, románico y gótico. La caída de Roma es considerada como el principio de la época medieval temprana. Hay 2 tipos de sistemas de la época: el Carlomagno y el feudalismo. El Carlomagno fue coronado emperador por el Papa a la Navidad del año 800, además de crear un gran imperio, promocionar la enseñanza de las artes, ordenando a cada monasterio y abadía establecer una escuela aritmética, gramática y salmos. Su logro más importante fue la preservación de antiguos manuscritos. El feudalismo era un sistema en el cual un noble débil entregaba sus tierras y su libertad a un señor feudal, el hombre poderoso, para recibir protección a cambio. Los constructores de las iglesias medievales utilizaron el modelo romano. La basílica romana continuó siendo el tipo de estructura más popular para los servicios religiosos. Las iglesias fueron evolucionando y los monasterios también en esa época. Primero fue el monasticismo, luego monasterios y luego manuscritos. El periodo románico. El sistema feudal son los nobles, señores feudales y reyes que estaban luchando constantemente para proteger su tierra y agregar más bajo su control. El feudalismo llegó a la cumbre durante el periodo románico. Durante el periodo románico, la iglesia aumentó su influencia en la vida de las personas. Las iglesias de peregrinaje es un viaje a un lugar sagrado. Estos viajes eran una clara señal de la devoción religiosa. Los constructores continuaron usando la planta basilical romana, pero las iglesias fueron construidas más grandes para poder contener el gran número de peregrinos que las visitaban. Las modificaciones al diseño de la iglesia fueron para incrementar el tamaño. Los constructores ampliaron la nave principal y el transepto y agregaron 2 naves a los lados. La escultura y pintura. El renacimiento de la escultura en relieve fue uno de los logros más importantes del románico. Se consideran 2 elementos arquitectónicos como lugares ideales para esculpir: el tímpano y la decoración de capitel. El tímpano es el panel semicircular que llena el espacio entre el dintel y el arco de las puertas de las iglesias. La escultura de fantásticas criaturas, mitad hombre y mitad animal, indicaron que los artistas estaban comenzando a usar su imaginación. Y la decoración de capitel dentro de las iglesias y claustros. Los capiteles fueron otro excelente lugar para esculpir relieve. Los capiteles románicos son una mezcla de habilidad manual y abundante relato de historias. Los pintores se concentraron en presentar símbolos religiosos fáciles de entender y no en la imitación de la realidad. Las pinturas eran planas, con figuras coloridas y con el uso de líneas gruesas. El estilo gótico. El término gótico te suena conocido, ya que se utiliza en películas de Batman o como adjetivo para personas que se visten de negro, pero sus orígenes se remontan al último periodo de la Edad Media y es el término utilizado para identificar un periodo que comenzó alrededor de la mitad del siglo XII y terminó a finales del siglo XV. Aunque en algunos lugares duró hasta el siglo XVI. Debido a que los godos y otras tribus bárbaras llevaron a la caída romana, el término gótico fue dado a los edificios que reemplazaban las formas clásicas. Hubo innovaciones en la arquitectura del estilo gótico. Cambió hacia la ligereza, gracia y fragilidad. En Francia, durante el siglo XIII, algunas innovaciones permitieron a los constructores erigir la esbelta catedral gótica. El uso del arco ojival, pilares y contrafuerte volado crearon un sistema de peso-contrapeso que soportaba el techo. Este sistema eliminó la necesidad de paredes sólidas. Como resultado, el espacio entre los pilares podía llenarse con vitrales, que son ventanas con cristales de colores que representan enseñanza de fe a la congregación. Las catedrales góticas fueron construidas en las nuevas y prósperas ciudades. Estaban hechas para servir como iglesias para los obispos y su construcción involucraba a toda la comunidad. También eran monumentos cívicos. Con esta unidad ya debemos entender las características básicas del arte cristiano y bizantino que siguieron a la caída del Imperio Romano. Además podemos identificar las 3 etapas de la Edad Media, que son medieval temprano, románico y gótico, de acuerdo a las representaciones en pintura, escultura y arquitectura. Unidad 2 del módulo 3, el Renacimiento. A principios del siglo XV resurgió el interés en el arte y literatura clásicos de la antigua Grecia y Roma. Este interés empezó en Italia y los eruditos y artistas comenzaron a buscar temas no religiosos como inspiración. El periodo de tiempo en el que esto sucedió fue llamado Renacimiento. Esta palabra significa resurrección.
y se refiere al renovado interés en las creaciones clásicas que lo inspiraron. Los temas de esta unidad son el Renacimiento italiano, el Renacimiento del siglo XV en el norte de Europa y el arte del siglo XVI en Europa. En el Renacimiento italiano, el comercio se incrementó, la riqueza creció, el conocimiento se multiplicó y las artes florecieron. Durante este periodo, artistas y catedráticos desarrollaron un interés en las artes y literatura de las antiguas Grecia y Roma. A este interés en los clásicos fue llamado humanismo. El Renacimiento italiano se desarrolla en 3 etapas: el surgimiento del Renacimiento italiano, la aceptación de las ideas del Renacimiento y el Alto Renacimiento. Dentro de este surgimiento del Renacimiento italiano apareció Masaccio. Fue el primer artista importante de este periodo. Su contribución fue el de modelar las figuras en luz y sombra para darles forma y lograr la sensación de profundidad. Él quería que sus figuras se vieran sólidas y reales. Masaccio trabajó con la técnica de fresco y de la perspectiva lineal cuando pintó una de sus más grandes obras, la Santísima Trinidad, que fue un trabajo tan bien elaborado que los espectadores creían que estaban viendo una capilla real con gente real en ella. La Santísima Trinidad fue un trabajo tan bien elaborado que los espectadores creían que estaban viendo una capilla real con gente real. En este Renacimiento italiano apareció un arquitecto llamado Filippo Brunelleschi. Él descubrió la perspectiva lineal, la cual es un sistema basado en geometría para crear la ilusión del espacio en una superficie plana. Además, Masaccio utilizó otra técnica llamada perspectiva aérea, que es el uso del color para representar la distancia en una pintura, creando así la impresión del espacio infinito. Sin embargo, no todos los artistas aceptaron las innovaciones hechas por Masaccio y muchos prefirieron usar algunas de sus ideas e ignorar otras, mientras seguían utilizando algunas representaciones conservadoras del gótico. Este es el caso de Fray Angelico. Su objetivo, que tenía como principal objetivo el de contar historias religiosas en sus pinturas, y logró esto mediante el uso de gestos y expresiones. Una de sus pinturas más importantes es la Anunciación, que representa la historia bíblica del ángel Gabriel anunciando a María que sería madre del Salvador. La búsqueda medieval por la salvación cambió gradualmente al enfoque humanista, basado en la cultura clásica de Grecia y Roma. Como resultado de este renacimiento intelectual, los artistas adquirieron más áreas de interés de las cuales podían obtener ideas para realizar sus obras de arte, y además crearon nuevas técnicas que dieron gran vitalidad a sus pinturas y esculturas. Paolo Uccello es uno de los artistas reconocidos del Renacimiento porque utilizó la técnica del escorzo, la cual consiste en dibujar las figuras de acuerdo a las reglas de perspectiva para que parezcan entrar y salir en el espacio tridimensional. Piero della Francesca fue el primer artista que rompió por completo con el estilo gótico y se abrió al nuevo estilo. Él estudió y capturó los efectos de la luz del sol sobre las imágenes y paisajes, dándole solidez a sus figuras y realismo al espacio alrededor de ellas. Donatello y Masaccio mostraron interés en las apariencias realistas y en la perspectiva. Donatello utilizó la perspectiva en sus esculturas, alargando la parte superior de los cuerpos para que al ser vistas desde abajo se vieran más realistas. Filippo Brunelleschi abandonó su carrera como escultor y se convirtió en arquitecto. Dos de sus proyectos fueron el domo de la Catedral de Florencia y la Capilla Pazzi, las cuales abandonaron completamente el estilo gótico y se caracterizaron por ser simples, calmados y balanceados. Sandro Botticelli. Los Medici eran banqueros adinerados que apoyaban a los artistas y catedráticos durante el Renacimiento, tales como Sandro Botticelli, quien fue altamente reconocido. En su pintura La Adoración de los Reyes Magos se puede observar cómo colocó a las personas arrodillándose hacia la Sagrada Familia para guiar la vista del observador hacia ellos, que están rodeados por los Reyes Magos que los fueron a visitar. Una de las características más sobresalientes del Renacimiento fue la gran cantidad de talento artístico que tuvo. Entre los años 1495 y 1527 es la época conocida como el Alto Renacimiento. Los maestros Leonardo, Miguel Ángel y Rafael crearon sus obras maestras. La pintura del Renacimiento. A pesar de ser un continente pequeño y muy unido a Europa, ha tenido grandes diferencias a lo largo de los años. El progreso de la pintura en el siglo XV en el norte de Europa se fue dando así. Durante ese tiempo fue muy complicado, pero el cambio del estilo medieval a uno más moderno comenzó más tarde y progresó más lentamente en el norte de Europa que en Italia. Los artistas del norte seguían desarrollando el estilo internacional, pinturas con detalles realistas, graciosos y coloridos, con temas elegantes y bellos tratados con cuidado y precisión. Al mismo tiempo, el simbolismo se hizo más importante. Muchos de los detalles incluidos en las pinturas tenían un significado especial. Algunos artistas europeos usaron unas técnicas de pintura, la pintura al óleo y la pintura al temple.
Al óleo consiste en una mezcla de pigmentos secos con aceites, trementina y algunas veces barniz. Con esta mezcla los artistas podían producir una suave cubierta transparente o una gruesa superficie con textura. Y pintura al temple está hecha con pigmentos secos o colores, los cuales se mezclaban con un aglutinante. Los primeros en utilizar la pintura al óleo fueron Robert Campin, con su famosa obra de arte Pieza del altar del Merodé. Está compuesta de 3 paneles, siendo el de la derecha José trabajando en su carpintería, el que muestra gran delicadeza en los detalles. Y Jan van Eyck, que este artista se le da el crédito de haber desarrollado la técnica de la pintura al óleo y utilizó el estilo international como base con influencia flamenca, es Jan van Eyck. Él controlaba el flujo de la luz y usaba la perspectiva atmosférica para crear la ilusión de profundidad. El arte del norte de Europa del siglo XV se convirtió en una combinación de el realismo de Jan van Eyck y el emocionalismo, y la atención al diseño encontrando en las obras hechas durante la última etapa del periodo gótico. Uno de los artistas que siguió con el estilo de van der Weyden fue Hugo van der Goes, quien además alteraba la naturaleza y proporción de la gente y objetos cuando necesitaba añadir impacto emocional a sus pinturas y utilizaba el simbolismo. En Roma los artistas fueron retados a encontrar nuevas formas de expresión después del vacío que dejaron Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Al mismo tiempo estaban frente a un mundo lleno de incertidumbre y estrés, lo que contribuyó al nacimiento del manierismo. El manierismo es considerado como un movimiento deliberado de los artistas contra las metas del Renacimiento. Durante el Renacimiento la Iglesia fue la máxima autoridad. Esta fue una época de paz y la gente pensaba que la Iglesia los ayudaría a alcanzar la salvación eterna. Martín Lutero, en 1517, un grupo de cristianos dirigidos por Martín Lutero dejaron la Iglesia para formar su propia religión en un movimiento llamado la Reforma Protestante. La maduración del manierismo, este movimiento trajo una época de tensión y desorden. En este escenario es cuando nace y madura el manierismo. El manierismo era un esfuerzo de los artistas por mostrar por medio del arte lo que estaba pasando por sus mentes. Durante este periodo de crisis, los artistas preferían el arte desbalanceado y figuras delgadas, elegantes y graciosas, aunque estas comenzaron a parecer supernaturales. Para distorsionar las pinturas usaban figuras alargadas, proporción desigual, surrealismo, ilusión óptica, perspectiva inusual y luz dispareja. El esparcimiento del Renacimiento. La atracción por el arte italiano llegó a ser tan fuerte que un viaje a Italia para estudiar a los grandes maestros renacentistas llegó a ser esencial para el entrenamiento de los artistas. Los monarcas poderosos invitaron a artistas reconocidos a sus cortes para trabajar para ellos, lo que ayudó al esparcimiento del Renacimiento a través de Europa. Algunos artistas italianos fueron invitados a visitar otros países y artistas de otros países fueron invitados a visitar Italia. 2 artistas contribuyeron al esparcimiento del Renacimiento y ambos usaron el simbolismo. Alberto Durero y Jerónimo Bosco. Con esta unidad debemos entender las características básicas del arte del Renacimiento en sus diferentes etapas, que está basado en la cultura de la antigua Grecia y Roma. En el módulo 3 de la unidad 3, la Reforma y las academias. A principios del siglo XVII, los artistas fueron impulsados a desarrollar temas religiosos con realismo y emoción, lo cual dio como resultado un nuevo estilo llamado barroco. El estilo barroco se originó en Roma y se extendió por toda Europa, dando como resultado pinturas, esculturas y edificios con enorme impacto emocional. Los temas de esta unidad es el barroco, el neoclasicismo y el romanticismo. A principios del siglo XVII, la Iglesia Católica estaba respondiendo a los retos de la Reforma Protestante por medio de un movimiento llamado Contrarreforma. La Contrarreforma fue un esfuerzo de la Iglesia Católica para traer a la gente de vuelta y recobrar su poder, y el arte jugó un papel muy importante en este movimiento. Un estilo llamado arte barroco surgió en la arquitectura caracterizado por el movimiento, contraste vivido e intensidad emocional. Un nuevo elemento apareció, las grandes ideas culturales voluptuosas en cada lado. Estos elementos son usados para unir las secciones de la fachada ancha con la porción central. Los escultores mostraron el mismo interés que los arquitectos por el movimiento, contraste y variedad. Ellos le dieron gran importancia al sentido o sentimiento. Expresaban sus trabajos y trataron de capturar el momento de mayor drama y emoción. Los escultores introdujeron una nueva relación entre las figuras y el espacio. Gian Lorenzo Bernini hizo una relación entre espacio y movimiento para colocar al barroco a un lado de la escultura de los últimos 100 años, lo cual demuestra con su famosa obra Éxtasis de Santa Teresa.
En la pintura los artistas se dedican a expresar énfasis y movimiento. Las formas y figuras del arte barroco se torcían, volteaban y enredaban en el espacio. Como resultado todo parecía estar en movimiento. Algunos importantes de este periodo son Michelangelo da Caravaggio, Artemisa Gentileschi, Peter Paul Rubens. En Holanda el estilo barroco tuvo poco impacto. El barroco se limitó principalmente a los países católicos y Holanda permaneció protestante. Los holandeses protestantes no querían esculturas religiosas o pinturas en sus iglesias, lo que presentó un problema para los artistas. Al darse cuenta de esto, los artistas comenzaron a pintar gente y lugares, plazas y calles, el campo y el mar. Muchas de estas obras eran escenas de la vida cotidiana o pintura de género. Estas son las características más importantes de algunos artistas: Frans Hals, Rembrandt van Rijn, Jan Vermeer, Judith Leyster. Barroco en España. Los temas religiosos siempre interesaron a los artistas españoles, así que continuaron pintando santos, crucifixiones y martirios. Como ejemplo, tenemos el trabajo de sus artistas más importantes: Giuseppe de Ribera, que estuvo influenciado por el uso del claroscuro de Caravaggio, evitó la emoción y acción y favoreció la calma en muchas de sus obras. Diego Velázquez fue un pintor de la corte. Una de sus obras más conocidas es Las Meninas, en la cual muestra su habilidad mediante el uso del espacio para integrar al espectador. Bartolomé Esteban Murillo, muchas de las pinturas de él fueron hechas para monasterios y conventos. Evitó líneas cortantes y colores contrastantes para mantener su composición simple y armoniosa. Las escuelas de arte llamadas academias en Francia motivaron a sus alumnos a estudiar las famosas obras del pasado como la mejor manera de desarrollar sus propias habilidades. Las academias reales en París y Londres comenzaron a tener exhibiciones de arte anualmente llamados salones para promover a los artistas contemporáneos. En Francia, la academia promocionó un nuevo estilo artístico basado en el arte de Grecia y Roma. En el siglo XVIII, el mundo volvió a tener interés en el periodo clásico y las formas de arte. Este nuevo estilo, conocido como neoclasicismo, buscó revivir las ideas del antiguo arte griego y romano y se caracterizó por las composiciones balanceadas, líneas de contorno fluidas y gestos y expresiones nobles. A pesar de que el estilo neoclásico de David e Ingres se hizo el oficial en esa época, no todos los artistas compartieron su gusto por las formas clásicas. Algunos artistas optaron por escoger eventos dramáticos y es así como surge el romanticismo. Este estilo mostraba temas dramáticos y exóticos transmitidos con sentimientos fuertes. Dos de sus artistas más importantes fueron Theodore Géricault y Eugène Delacroix. Pintores ingleses paisajistas. Para 1800, las cualidades que caracterizaron las pinturas inglesas a través del siglo XIX podían ser encontradas en los trabajos de John Constable y Joseph Turner. Ambos artistas eran principalmente paisajistas, aunque sus trabajos estaban enfocados en diferentes puntos de vista. Ya que terminamos esta unidad, se deben entender las características básicas del arte del barroco en sus diferentes etapas y ubicaciones: Italia, Holanda y España. Además, podemos identificar las diferentes características del neoclasicismo y el romanticismo, sus artistas y sus manifestaciones en Europa. Módulo 4, Unidad 1, el nacimiento del modernismo. Los temas de esta unidad son el realismo, el impresionismo y el postimpresionismo. El realismo surge con cambios que hicieron a un lado las viejas creencias, hábitos e instituciones y tuvieron efecto en los artistas que fueron sensibles a lo que estaba pasando a su alrededor. Y así crearon este nuevo estilo llamado realismo. Ellos pensaban que un campesino o un obrero mostrando su estilo de vida era un buen tema de inspiración para sus obras. Estos artistas sabían, sin embargo, que no podían utilizar las viejas técnicas para pintar el mundo a su alrededor. Tendrían que inventar nuevas técnicas, así que eliminaron las técnicas del neoclasicismo y el dramatismo del romanticismo para pintar escenas familiares y eventos triviales tal y como los veían. Gustave Courbet estaba al frente de este grupo de artistas. Él y sus seguidores fueron conocidos como los realistas y su estilo, conocido como realismo, representaba escenas cotidianas y eventos tal y como se veían. El enfoque que utilizaba este artista en sus pinturas es el siguiente. Sentía que un artista debe dibujar sobre sus propias experiencias y pintar solo lo que puede ser visto y entendido. Sus pinturas mostraban gente real comportándose tal y como la gente es en la vida cotidiana. Entre los artistas que fueron parte del realismo se encuentra Edward Manet, quien formó parte de exhibiciones de arte junto con Courbet. Sin embargo, Manet estaba más interesado en cómo pintar, no en el qué pintar. Los detalles eran evitados porque él quería mostrar lo que el ojo podía captar en una mirada rápida. En su pintura El ferrocarril, Manet usó su conocimiento y habilidad para pintar una escena de la vida diaria.
Un artista que combinó la vitalidad del romanticismo con la precisión del realismo fue Rosa Bonheur, quien fue muy admirada y exitosa durante su vida. Bonheur mostró preferencia por el trazo de animales vivos, por lo que realizó viajes al campo y corrales de ganado a las afueras de París para dibujarlos. También asistía a mercados y ferias de caballos para seleccionar el tema de sus pinturas. Los artistas que sobresalieron después de Manet tomaron sus pinceles, lienzos y pinturas, y los llevaron a escenarios exteriores porque no querían pintar dentro del estudio. Esos artistas trataron de plasmar los efectos de la atmósfera y la luz del sol mediante el uso de rápidos y cortos brochazos, dando como resultado una pintura hecha completamente de pequeñas porciones o manchas de color. El impresionismo es descrito como un estilo artístico que trató de capturar una impresión de lo que el ojo ve en cierto momento y el efecto de la luz del sol sobre un objeto. El impresionismo utiliza colores azules y violetas, emplea superficies ricas en texturas, representa formas sólidas que pierden su solidez, muestra orillas desvanecidas, elimina el énfasis o centro de interés, evita pintar detalles y usa temas del mundo contemporáneo. En 1847, un grupo de artistas utilizó este nuevo estilo de pinturas y realizó una exhibición de sus obras en París. Uno de estos artistas fue Claude Monet, quien exhibió una pintura llamada Impresión, Amanecer, y debido al nombre de esta pintura, los críticos comenzaron a llamar a este grupo impresionistas. Otro de los artistas del impresionismo que supo conjuntar todas las características del movimiento en sus obras fue Pierre-Auguste Renoir. Renoir se delataba mostrando el lado alegre de la vida y evitaba pintar escenas de noche o invierno ya que las consideraba deprimentes. Monet, Renoir y otros pintores impresionistas encontraron inspiración en dos manifestaciones artísticas, las cuales tuvieron grandes influencias de sus obras, las impresiones japonesas y el nuevo arte de la fotografía. Otro de los artistas que encontró inspiración en estas manifestaciones artísticas fue Edgar Degas, quien utilizó figuras cortadas, puntos de vista inusuales y poco casuales. El gran interés de Degas en el dibujo lo colocó a un lado de los otros impresionistas. Le importaba la línea, forma y movimiento del cuerpo humano, y los temas para sus esculturas eran siempre los mismos que usaba en pinturas: bailarinas de ballet y caballos. En este periodo sobresalieron dos mujeres, Marie Cassatt y Berthe Morisot. La primera de ellas fue Marie Cassatt, quien es considerada una de las pintoras más reconocidas de América y muy influenciada por Degas. Ella pintó con colores brillantes de la belleza de los eventos comunes de la vida diaria. La segunda mujer exitosa fue Berthe Morisot, quien se concentró en retratos y escenas de interiores y les agregó una visión fresca y delicada de su propia inspiración. El impresionismo no fue una corriente exclusiva de la pintura, sobresalió también un hombre que dominó el mundo de la escultura a finales del siglo XIX, Auguste Rodin, quien fue capaz de capturar en sus obras los más pequeños momentos de la vida. Fue considerado impresionista porque mientras modelaba en cera o barro, agregaba pedazo por pedazo para construir sus formas, justo como los pintores agregaban puntos y líneas de pintura para crear sus obras. Una de sus grandes esculturas es el Hijo Pródigo, que es una imagen llena de poder. Los artistas durante los años 80 y 90 querían seguir pintando el mundo contemporáneo, pero trataron de mejorar algunos problemas que veían en el impresionismo. Ellos sentían que el arte debía presentar un punto de vista más personal y expresivo de la vida, en lugar de enfocarse en los efectos de la luz en los objetos. El postimpresionismo fue un movimiento francés que siguió inmediatamente al impresionismo, y los artistas que forman parte de los movimientos mostraron mucho más interés por la estructura y forma que los artistas impresionistas. Paul Cézanne fue uno de los artistas asociados con el postimpresionismo. Trató de utilizar solidez y estructura en sus trabajos, más que pintarlos tal y como los encontraba. Inició la técnica en la cual aplicaba sus colores en pequeños y planos pedazos. Para mostrar que los planos estaban adelante o atrás en el espacio, cambió el color de cada plano sutilmente. Cézanne desarrolló su técnica de pintura con la naturaleza muerta, por lo que podemos ver en su obra Naturaleza, muerta con botella de menta. Otro de los artistas postimpresionistas que tuvo gran éxito fue Vincent Van Gogh. Al principio sus pinturas eran en colores marrón y otros colores oscuros y mostraban campesinos en sus rutinas diarias. En 1886 Van Gogh se fue a vivir a París con su hermano Theo y un corredor de arte. Estuvo influenciado por los impresionistas y comenzó a utilizar colores más brillantes y pinceladas con más emoción. En 1888 viajó a Arles, en el sur de Francia, y comenzó a alejarse del impresionismo para desarrollar su propio estilo. El uso de colores brillantes, líneas torcidas y pinceladas gruesas y una abundante aplicación de pintura marcaron su estilo.
Durante este periodo, los últimos 2 años de su vida, Van Gogh elaboró sus mejores pinturas, retratos, paisajes, interiores y escenas de noche. Una de ellas es Autorretrato, donde se puede observar cómo los puntos y líneas de pintura forman un fondo oscuro que permite que el rostro sobresalga de manera poderosa. Como Cézanne y Van Gogh, Paul Gauguin pasó a través de un periodo impresionista antes de tomar otras direcciones. Gauguin se movía de un lugar a otro en busca de un paraíso terrenal con lugares exóticos que pudiera pintar. Estaba más interesado en crear un patrón decorativo que una pintura real. Permitió que su propia imaginación lo dirigiera. La combinación de formas que se vieran redondas y sólidas, áreas planas de colores brillantes, liberó a los artistas de tener que copiar la naturaleza, y un ejemplo de sus pinturas es la llamada Por el mar. Ya que terminamos esta unidad, debemos entender las características básicas del realismo, impresionismo y postimpresionismo y sus diferentes obras. Además, podemos identificar los artistas y las diferentes etapas por las que cada uno de ellos pasó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Europa.